una mujer sola, perdida entre la nieve, un hombre endurecido por la tragedia que no esperaba volver a sentir, y un invierno que no perdona a quien no ha hecho las paces con su pasado. Ella huyó de una vida marcada por el escándalo. Él eligió el silencio tras enterrar a quien más amaba. Ninguno buscaba al otro, pero el destino no pide permiso. En una cabaña olvidada por el mundo, dos almas heridas deberán decidir si enfrentan sus fantasmas o si dejan que el hielo lo cubra todo para siempre. ¿Te atreves a descubrir qué ocurre cuando el deber se enfrenta al deseo? Cuéntame desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Y dime, ¿qué es lo que más te emociona de los romances de época? Colorado, invierno del año 1874. El viento silbaba como un lamento antiguo entre las laderas nevadas de las montañas rocosas, cubriendo el paisaje con un manto blanco que devoraba todo rastro de sendero. Las ramas crujían bajo el peso del hielo y el cielo, de un gris acerado, presagiaba una tormenta más cruel que las anteriores. En medio de aquel desierto helado, una figura femenina emergía con dificultad entre la ventisca, envuelta en una capa azul marino que contrastaba con la blancura abrumadora. Vivian Winslow tenía el rostro enrojecido por el frío, pero no dejaba de avanzar. Cada paso era una decisión, cada respiro, una lucha. Atrás quedaban los nombres, los salones dorados, las voces hipócritas que la habían educado para obedecer sin preguntar. Hija de un senador del Este, educada para ser ejemplo de virtud, ahora era simplemente una mujer fugitiva. La carta arrugada que llevaba oculta en el doblez del vestido le pesaba más que el equipaje que había dejado atrás. Aquel papel, escrito con caligrafía elegante y firmado por alguien en quien había confiado ciegamente, contenía la semilla del escándalo que había puesto en peligro su nombre, su honor y su futuro. Boston ya no era su refugio, sino su ruina. Había partido sin despedidas, sin explicaciones, abordando el primer tren con destino al oeste. Cruzó valles, llanuras y aldeas hasta llegar a un punto remoto donde las montañas comenzaban a alzarse como testigos mudos de su decisión. Allí, tomó una diligencia que ascendía por senderos nevados hacia un asentamiento de leñadores. Sin embargo, la tormenta la sorprendió antes de alcanzar su destino. El conductor, temiendo quedar atrapado, decidió retroceder. Pero Vivian, obstinada y temblorosa, se negó a regresar. Bajó sin ayuda, sin compañía, con una capa empapada y una determinación desesperada. Prefería perderse en la nieve antes que volver a vivir entre las murmuraciones y las miradas hirientes. El viento se volvió más feroz. La nieve caía con furia incesante, borrando sus huellas en cuestión de segundos. Caminó sin rumbo por horas, guiada solo por la esperanza de encontrar una cabaña, un refugio, cualquier cosa. Su respiración era entrecortada, las pestañas congeladas, los labios lívidos. En un momento, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas sobre un manto blanco que parecía no tener fin. El sonido fue breve, un crujido, un gemido apagado. Luego, nada. La ladera cedió bajo su peso. La nieve se quebró como cristal, y su cuerpo fue arrastrado cuesta abajo por la fuerza de una avalancha silenciosa, oculta bajo el engañoso sosiego del bosque nevado. Su capa se soltó en el aire. El sombrero desapareció. Su cuerpo quedó semienterrado entre ramas, nieve y piedras, como una figura olvidada por el mundo. Más arriba, en lo profundo del bosque, una cabaña solitaria resistía la ventisca. Una columna de humo gris escapaba del techo inclinado, y junto a un montón de troncos recién partidos, un hombre de figura imponente sacudía la nieve de sus botas antes de entrar. Caleb Foster no esperaba visitas. Nunca las esperaba. Desde hacía años, su vida consistía en cortar leña, encender el hogar y sobrevivir un día más en aquella soledad elegida. Hacía tiempo que no oía su propio nombre pronunciado por labios ajenos. Su mundo era el crujido de los árboles, el aullido de los lobos lejanos y el silencio de una silla vacía que no había querido mover. Pero aquella tarde algo lo inquietó.
un murmullo entre los árboles, un sonido extraño en la distancia. Al principio pensó que era el eco del viento, luego un crujido diferente. No era un animal, no era la nieve cayendo de los tejados, era algo más. Tomó su abrigo de piel y la lámpara de aceite. Bajó por el sendero que bordeaba la colina, guiado por un instinto que no sabía nombrar. El frío cortaba como cuchillas. Avanzó entre ramas cubiertas de escarcha hasta que, al pie de una ladera, vio algo que no pertenecía al paisaje. Un trozo de tela azul atrapado entre los arbustos. Se inclinó. Escarbó con las manos enguantadas. Lo que encontró lo dejó inmóvil por un instante. Era una mujer, una dama. Los párpados cerrados, los labios amoratados, el cabello húmedo pegado al rostro. Tenía la piel tan pálida como la nieve que la cubría. Caleb se arrodilló a su lado y acercó su oído a los labios de ella. Respiraba. Débil, pero respiraba. Sin perder tiempo, envolvió su cuerpo con la manta que traía al hombro. La alzó con firmeza, como si pesara menos que un leño. Su corazón, endurecido por los inviernos, no comprendía por qué sus manos temblaban. Regresó a la cabaña con pasos firmes. Abrió la puerta con el hombro y la depositó sobre la cama junto al hogar. Avivó el fuego. Retiró con cuidado los guantes congelados de ella. Desató los cordones de sus botines mojados. Le quitó la capa empapada, con respeto y prisa. Cubrió su cuerpo con mantas secas, colocó un trapo tibio en su frente y se sentó a su lado. La observó durante largo rato. Su rostro era delicado, pero estaba marcado por el cansancio. Los párpados temblaban, como si estuviera atrapada entre sueños y fiebre. Caleb no sabía quién era, de dónde venía, ni por qué los caminos la habían traído hasta él. Lo único que comprendía en ese instante era que la mujer respiraba, y eso era suficiente para no dejarla morir. Aferrado a esa certeza, se quedó en silencio, escuchando el crepitar del fuego, mientras la tormenta arremetía contra los muros de madera como si quisiera derrumbar el mundo. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, algo más comenzaba a despertar. La primera sensación fue el calor. Un calor tibio, irregular, como el aliento de una chimenea cercana. Luego, vino el peso. El peso de unas mantas sobre su cuerpo y una leve presión en las sienes, como si el mundo se hubiese vuelto demasiado denso para despertar del todo. Vivian abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz anaranjada que danzaba en las paredes de madera. Todo le era desconocido. El techo era bajo, de vigas rústicas y oscuras. A un lado, una pequeña ventana semicubierta por escarcha dejaba filtrar una luz blanca, opaca, propia de un cielo nevado. A su alrededor, el silencio tenía una textura espesa, como si envolviera cada objeto de aquella habitación. Solo el crepitar del fuego rompía la inmovilidad del aire. Su cabeza latía con pesadez. Trató de incorporarse, pero un mareo súbito la obligó a recostarse de nuevo. Las mantas eran ásperas, gruesas, tejidas a mano, con el olor de la leña y del cuero envejecido. Debajo, no sentía sus ropas. Por un instante, el pánico se asomó en su pecho. ¿Dónde? Su voz fue apenas un susurro, ronco y frágil. La puerta de la habitación se abrió con un crujido leve. Una figura masculina, alta y de hombros anchos, apareció en el umbral con una taza humeante entre las manos. Su expresión era inescrutable, su andar firme. Vestía una camisa de lana cerrada hasta el cuello, un chaleco de cuero y pantalones gruesos de color pardo. El cabello le caía en mechones desordenados, húmedos por el vapor del ambiente. La barba sombreaba su rostro anguloso, donde la dureza se confundía con la serenidad. Despertó, dijo sin emoción, y se acercó con la taza. Vivian intentó cubrirse mejor con las mantas, como si el gesto pudiera protegerla del extraño. «¿Quién es usted? ¿Dónde estoy?» «En mi cabaña». «Se desmayó en la nieve», respondió él, colocándole la taza en una pequeña mesa junto a la cama. «Lleva 2 días dormida». La cabeza de Vivian dio un vuelco. ¿2 días? Quiso preguntar más, pero su garganta no colaboraba. Miró la taza.
El aroma del té caliente le resultó reconfortante, aunque no estaba segura de poder sostenerla sin derramarla. El hombre pareció entenderlo. Con un suspiro tomó la taza y la acercó a sus labios. «Beba, despacio». Vivian obedeció, más por necesidad que por confianza. El líquido era amargo, con un dejo de hierbas secas, pero cálido. Cuando terminó, apartó la vista, incómoda. Mis ropas estaban mojadas. Pude haberla dejado morir congelada, pero preferí salvarla. No me agradezca, añadió, como si adivinara sus pensamientos. No lo hice por usted, lo hice porque aún respiraba. Vivian sintió que sus mejillas ardían, no por la fiebre, sino por la humillación. Nadie le había hablado jamás con ese tono, directo, cruel, desprovisto de todo barniz de cortesía. Sus dedos se crisparon bajo la manta. «Necesito regresar, no puedo quedarme aquí», murmuró. Él se incorporó sin apuro. «No hay camino. La nieve cubrió todo. Y si hubiera, no llegaría muy lejos. Tiene fiebre. El frío la ha golpeado más de lo que cree». Vivian lo miró con ojos encendidos. Sentía que cada palabra de aquel hombre la empujaba a una pared invisible. Estaba atrapada, y lo sabía, pero aún le quedaba algo, su dignidad. «No necesito que me diga lo que debo hacer. Entonces no pregunte», respondió él girando sobre sus talones. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Vivian sintió que la soledad la envolvía como una segunda piel. La cabaña estaba limpia, aunque austera. Un banco rústico junto al hogar, un armario de madera sin adornos, un perchero con un abrigo colgado. Nada más. Ni una flor seca, ni un retrato. Solo las huellas de una vida vivida en silencio. Los días siguientes fueron difusos. Vivian dormía largas horas, interrumpidas por momentos de vigilia en los que comía pan rancio, sopa caliente o bebía infusiones amargas preparadas por aquel hombre cuya voz apenas oía. No conocía su nombre, no conocía su historia, y sin embargo su presencia era constante. Cuando despertaba, él ya había salido a cortar leña. Cuando anochecía, ya estaba de regreso, en silencio, con la camisa mojada de nieve y las manos llenas de astillas. El calor del hogar le devolvía poco a poco el color a las mejillas, pero la frialdad de aquel hombre era más implacable que la tormenta. Nunca le preguntaba nada, nunca comentaba nada. Solo observaba, con esos ojos grises que parecían contener los inviernos de toda una vida. Una tarde, Vivian se aventuró a caminar hasta el centro de la sala. Llevaba puesta una falda de lana que él le había dejado sobre una silla junto con una camisa de hombre, algo grande para su figura. El suelo de madera crujía bajo sus pasos. El ambiente olía a leña, a piel curtida y a resina. Junto al hogar, Caleb, porque así se llamaba, lo había oído murmurar su nombre al hablar consigo mismo. Tallaba una pieza de madera con concentración casi ritual. «No me ha dicho por qué vive solo», dijo ella en un tono más desafiante que curioso. Caleb levantó la mirada lentamente. «Tampoco me ha dicho por qué caminaba sola en medio de una tormenta». El silencio se extendió entre ambos como una muralla. Vivian apretó los labios. «Eso no le concierne». «Entonces ya tenemos algo en común», respondió él, sin levantar la voz, y volvió a tallar. El orgullo de Vivian rugía por dentro, pero algo en ella, algo profundo y tembloroso, comenzaba a comprender que las reglas de aquel lugar eran distintas. Allí no importaban los apellidos ni las buenas maneras. Allí, el mundo era otro, uno de madera, fuego y nieve. Esa noche, la fiebre regresó. No tan intensa como antes, pero suficiente para quebrarla. Su frente ardía. Las mantas no bastaban. Los labios le temblaban. Caleb, sin decir palabra, humedeció un paño con agua tibia y lo colocó en su frente. Se sentó a su lado. No tocó su piel más de lo necesario, pero sus movimientos eran seguros, firmes. Cuando Vivian abrió los ojos, lo vio inclinado sobre ella, los ojos fijos en su rostro, como si buscara una respuesta que no sabía formular. «No está sola», murmuró él sin emoción pero sin dureza. Vivian no respondió. Cerró los ojos. Por primera vez en días, no se sintió en peligro, tampoco protegida, solo
acompañada. Y en ese silencio, en esa cabaña sin palabras, donde la nieve golpeaba los vidrios con insistencia y el fuego susurraba su lenguaje de chispas, dos almas heridas compartían el mismo techo, aún distantes, aún desconfiadas, pero inevitablemente unidas por el destino y la tormenta. La noche avanzó despacio. Afuera, el bosque dormía bajo el peso de la nieve. Adentro, el calor seguía ardiendo, no solo en la chimenea, sino en todo lo que aún no se decía. La nieve seguía cayendo día tras día, como si el cielo no tuviera intenciones de ofrecer tregua. La cabaña permanecía envuelta en un silencio espeso, interrumpido apenas por el crepitar constante de la leña y el leve silbido del viento que se colaba por alguna rendija olvidada. En ese mundo aislado, donde el tiempo parecía haberse detenido, Vivian comenzaba a recuperar no solo el color en las mejillas, sino también algo más profundo que había perdido en su huida: la capacidad de observar sin prisa. Cada rincón de aquel refugio hablaba sin palabras. Las paredes de madera, gastadas por los años y por el humo, guardaban una calidez inesperada. El banco junto al hogar conservaba la forma de un cuerpo que se sentaba allí con frecuencia, tal vez por costumbre, tal vez por nostalgia. En la repisa más alta del estante había un jarrón vacío, y junto a él, una pequeña figura tallada en madera, un oso sin rostro, torpemente esculpido, pero evidentemente hecho con manos cariñosas. Caleb no hablaba más de lo necesario. Su presencia era una sombra firme que iba y venía, como parte del paisaje. Salía al amanecer con el hacha al hombro y regresaba al caer la tarde con los brazos cargados de leña, las botas manchadas de barro helado y la mirada baja. Vivian notaba que evitaba sus ojos, que su voz, cuando se dirigía a ella, era breve, y sin embargo, cada gesto suyo estaba impregnado de una protección silenciosa. Dejaba su taza junto al fuego para que ella la usara. Ponía más leña cuando notaba que tiritaba. Se aseguraba de que la lámpara de aceite tuviera suficiente mecha encendida por la noche. Una tarde, mientras Caleb cortaba leña en el exterior, Vivian se aventuró a explorar con cautela los rincones de la cabaña. No era curiosidad por invadir, sino por entender, por encontrar, entre objetos gastados, las piezas de un pasado que él se negaba a contar. En el extremo más alejado del cuarto principal, detrás de un biombo de tela apagada, descubrió una habitación pequeña. Al empujar la puerta, un aire más denso la envolvió. La penumbra del lugar parecía haberse acumulado por años. Allí dentro, una cuna de madera se erguía contra la pared, cubierta por una manta gris. Junto a ella, un mueble bajo con algunos juguetes hechos a mano, un caballo tallado, una muñeca de trapo sin ojos, un cuaderno con dibujos torpes de árboles y montañas. Vivian dio un paso atrás, sobrecogida. No hacía falta preguntar. Ese espacio, congelado en el tiempo, pertenecía a alguien que ya no estaba. Sobre la repisa había un retrato ovalado enmarcado en metal. Lo tomó con cuidado. La imagen mostraba a una mujer joven, de rostro sereno y ojos grandes, el cabello recogido con sencillez, la expresión leve, como si en el momento del retrato hubiese querido decir algo y no se hubiese atrevido. El marco tenía grabadas unas iniciales apenas visibles: MF. Vivian cerró los ojos por un instante. Sintió un nudo en el pecho que no era suyo, pero que de pronto la apretaba como si lo fuera. Regresó a la sala y colocó el retrato sobre la repisa, en el mismo lugar donde lo había encontrado. El fuego ardía abajo, casi dormido. Afuera, los pasos de Caleb resonaron pesados sobre la nieve. Vivian no dijo nada cuando él entró. Tampoco él. Pero sus ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Y esa mirada fue distinta. Había en ella un filo de reconocimiento, como si él supiera que ella había estado allí, que había visto. Esa noche comieron en silencio. Vivian había calentado pan con queso sobre el hogar. Caleb lo aceptó sin agradecer, pero lo comió lentamente,
mirando las llamas. Al terminar, limpió la mesa con un paño húmedo y volvió a sentarse en su banco, sin decir palabra. Vivian permaneció de pie unos segundos. Luego, con un gesto indeciso, se acercó y se sentó frente a él, cruzando las manos sobre las rodillas. «No voy a preguntar», dijo, sin mirarlo. «Pero hay cosas que no necesitan explicaciones. Se sienten, se respiran en el aire». Caleb no respondió de inmediato. Se quedó quieto, mirando el fuego, como si cada chispa que saltaba le recordara algo que ya no quería recordar. «Se llamaba Margaret», murmuró finalmente. «Y el niño, Thomas». Vivian bajó la vista. La madera crujió bajo sus pies descalzos. El silencio volvió a colarse entre ellos, más denso que antes. «No debí entrar en esa habitación», dijo ella con voz baja. «No fue una ofensa», respondió él, sin levantar la mirada. «Esa puerta no está cerrada, solo olvidada, como casi todo lo que fui». Vivian sintió que algo en su interior se quebraba con suavidad, no por él, sino por lo que representaba. Un hombre entero, hecho de fragmentos, de ausencia, de recuerdos que no se atreven a ser llamados por su nombre. «Yo también perdí algo», susurró. «No a alguien que amaba, pero sí algo que creía verdadero». Él la miró por fin. La intensidad de su mirada la desarmó. Había en sus ojos una mezcla de curiosidad, dolor contenido y un atisbo de algo que no se atrevía aún a llamarse ternura. «Fui traicionada», continuó, «por alguien en quien confiaba. No voy a dar nombres. Tampoco importa ahora. Pero sé lo que es no poder regresar, porque aunque las puertas sigan ahí, uno ya no es el mismo que las cruzó por última vez». Caleb se incorporó con lentitud. Caminó hasta la repisa más baja del estante. De allí tomó un objeto envuelto en tela. Lo colocó sobre la mesa. Vivian se acercó con cautela. Al desenvolverlo, vio una Biblia de cuero agrietado. En la primera página, una inscripción escrita con letra delicada: Margaret Foster, febrero de 1869. Más abajo, con otra caligrafía, más dura y temblorosa, una fecha: funeral, otoño de 1871. «No vuelva a abrirla», dijo Caleb en voz baja pero firme. «No porque lo prohíba, sino porque lo que está ahí aún duele». Vivian asintió lentamente. Volvió a envolver el libro y lo colocó exactamente donde estaba. Luego se giró hacia él. «Gracias por compartirlo», murmuró. «No tiene por qué hacerlo, pero agradezco que no me haya dejado fuera». Caleb no dijo nada. Solo se volvió hacia el hogar y arrojó otro leño al fuego. Las llamas revivieron, altas, anaranjadas, bailando como si se negaran a apagarse. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero dentro de aquella cabaña solitaria, el hielo comenzaba a retroceder. No del todo, no aún. Pero en algún rincón del alma, el deshielo había comenzado. Y entre el dolor compartido y los silencios que no necesitaban ser rotos, algo invisible se tejía entre ellos, algo que ni siquiera el invierno más largo podría borrar. La mañana amaneció envuelta en un silencio blanco. No era el silencio del descanso, ni el de la paz. Era el de la nieve acumulada durante la noche, densa y profunda, que apagaba cada sonido y volvía el paisaje inmóvil, como un lienzo que aún no había sido tocado. El bosque frente a la cabaña parecía detenido en un suspiro helado, y el tejado crujía bajo el peso de la nevada reciente. Dentro, el fuego chispeaba débilmente en el hogar. Caleb se había marchado temprano a cortar leña, dejando la puerta asegurada y el desayuno listo sobre la mesa. Vivian, sentada con las piernas cubiertas por una manta, observaba el vapor que salía de su taza con un aire ausente. Las manos le temblaban ligeramente, pero no por el frío. Era por la frustración contenida, por esa sensación de ser una huésped accidental en una vida que no le pertenecía. Había pasado días observando, aprendiendo, intentando no estorbar. Pero en su interior, la necesidad de ser útil comenzaba a crecer con una fuerza indómita. No soportaba sentirse como una carga muda, esperando que todo le fuera dado. En su mundo anterior, nunca había tenido que pelar una papa ni encender un fuego.
pero ahora deseaba hacerlo. No por necesidad, sino por dignidad. Cuando Caleb regresó, la encontró inclinada junto al hogar, con las mangas arremangadas y las mejillas encendidas por el calor. Intentaba acomodar unos troncos sobre las brasas, pero los colocaba de manera desordenada, provocando que el humo regresara por la chimenea. Al verla toser, agitando la mano frente a su rostro ennegrecido, él dejó caer el hacha sobre la pared exterior y entró con el ceño fruncido. «¿Qué está haciendo?», preguntó, dejando escapar un bufido de impaciencia. «Quería mantener el fuego encendido», respondió ella, limpiándose la frente con torpeza. «Pensé que si se apagaba, si lo hubiera dejado como estaba, no se habría apagado. Quemó media reserva con esos troncos mal puestos». Vivian sintió que algo se quebraba dentro de ella. La humillación, unida al esfuerzo inútil, hizo que sus ojos brillaran con un orgullo herido. No sabía que ayudar estaba prohibido en esta casa. «No necesito ayuda. Necesito que no haga tonterías», soltó él, quitándole de las manos la vara que usaba para avivar las brasas. «Esta no es su casa, no es su mundo. No entiende cómo funcionan las cosas aquí». Ella lo miró con el rostro enrojecido, no ya por el calor, sino por la rabia. «Claro que no lo entiendo, pero estoy intentando aprender. Usted no habla, no explica, no agradece, solo juzga, como si yo hubiera pedido estar aquí». «Y yo no pedí compañía», rugió él dando un paso hacia ella. Las palabras flotaron entre ambos, como cuchillas lanzadas al aire. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchó el crujido del leño que cayó al fuego. Vivian respiró hondo, sintiendo cómo su orgullo se hacía trizas. Con las manos temblorosas, retiró la manta que cubría sus piernas y se puso de pie. «No volveré a tocar nada», dijo en voz baja, conteniendo el temblor de su barbilla. «Ni su fuego, ni su comida, ni su aire». Caleb no respondió. Se limitó a darle la espalda y salir de la cabaña con pasos pesados, como si el suelo mismo le pesara bajo los pies. La tarde cayó envuelta en nubes oscuras. La tormenta se aproximaba con furia silenciosa. Vivian permaneció encerrada en la habitación más apartada, sentada en un rincón, con las manos cruzadas sobre las rodillas. La discusión había dejado un sabor amargo que no podía quitarse de la boca. Quería llorar, pero algo en su interior se lo prohibía. Quizá su educación, quizá la necesidad de mantenerse firme ante un hombre que parecía hecho de piedra. Cuando la oscuridad se hizo absoluta y el silbido del viento comenzó a golpear con más fuerza los cristales, Vivian encendió una lámpara y se dirigió a la puerta trasera. La abrió sin pensarlo. La ráfaga de aire helado le cortó el aliento, pero ella avanzó. Necesitaba aire, necesitaba espacio y, sobre todo, necesitaba no sentir que estaba atrapada entre las paredes de una vida ajena. Cruzó el pequeño patio, hundiendo las botas hasta los tobillos en la nieve. El granero, apenas visible a unos metros, se alzaba como un refugio oscuro. La tormenta ya comenzaba a rugir. Al llegar, empujó la puerta con ambas manos y entró. El interior olía a heno seco y madera húmeda. Se sentó en el suelo, sobre una manta olvidada, y abrazó sus rodillas. El viento silbaba entre las rendijas, y el eco lejano de los árboles crujiendo la envolvía como un susurro de otro mundo. En medio de aquella soledad, el miedo la alcanzó sin aviso. No era miedo al frío, ni al lobo lejano. Era miedo a no pertenecer a ningún sitio, a ser una extraña en su propia historia. La respiración se le volvió entrecortada, el pecho le pesaba. Cerró los ojos y sintió que el pánico la envolvía como una ola oscura. Pasaron minutos, quizás más. Afuera, los copos golpeaban con violencia, y de pronto, una voz distante rasgó el viento. «Vivian». Era la primera vez que él pronunciaba su nombre, y lo hizo con un tono que no era de rabia ni de orden. Era una mezcla de urgencia y algo más profundo, algo que ni siquiera él comprendía del todo. «Vivian, maldita sea, ¿dónde está?». Los pasos apresurados crujieron en la nieve. Luego, la puerta del granero se abrió de golpe. Caleb apareció empapado, con el rostro encendido por el frío y el miedo. «¿Está loca? Podría haberse perdido». Ella no respondió.
Lo miró con los ojos vidriosos, aún abrazada a sí misma, sin poder articular palabra. Caleb dio un paso hacia ella. La observó en silencio, y entonces algo cambió. El reproche se desvaneció de sus facciones. Se quitó el abrigo largo de piel y sin una sola palabra, lo colocó sobre sus hombros. Ella lo aceptó sin resistencia. «Vamos», dijo él en voz baja. La ayudó a levantarse. No hubo caricias, ni disculpas, ni explicaciones. Solo manos firmes sosteniendo su temblor. Solo un nombre dicho por primera vez. De regreso a la cabaña, el silencio entre ellos no era el de la distancia, sino el del reconocimiento. Porque, bajo la nieve, entre el orgullo herido y las palabras que aún no se atrevían a pronunciar, algo se había quebrado. O tal vez algo había comenzado a formarse. Y aunque ninguno lo sabía con certeza, lo que ocurrió esa noche permanecería bajo su piel por mucho tiempo. El viento rugía como un animal antiguo, pero dentro, el fuego volvió a arder con fuerza, y con él, una llama nueva, silenciosa, latente, irrefrenable. La nieve seguía cayendo, pero ya no era una enemiga. Ahora caía en silencio, como si se deshiciera del cielo con resignación. Los días transcurrían sin sobresaltos, envueltos en una calma nueva, más densa, más delicada. La cabaña ya no era solo un refugio forzado. Se había convertido en un espacio compartido donde el silencio tenía nombre, donde las rutinas se tejían con el hilo invisible de una convivencia que ya no era accidental. Caleb y Vivian ya no discutían, no porque hubieran resuelto sus diferencias, sino porque algo había cambiado entre ellos. Las palabras, antes ásperas y tensas, habían sido sustituidas por miradas más largas, por gestos que hablaban con más profundidad que cualquier frase. Él servía su plato antes que el suyo. Ella doblaba su manta y la dejaba junto al hogar antes de irse a dormir. Él se detenía un instante más de lo necesario cuando pasaba junto a ella. Ella sostenía su mirada unos segundos más de lo que debía. No se decían lo que sentían, pero ambos sabían que aquello crecía en silencio. Una mañana, después de una nevada leve, Caleb regresó de su faena con un puñado de troncos y los depositó sobre el suelo con menos estruendo del habitual. Vivian lo observaba desde la mesa, cosiendo con dedos torpes una funda de almohada rota. Él la miró de reojo, se quitó el abrigo y con voz apenas audible dijo: «¿Quiere intentarlo?». Ella lo miró sin comprender. «¿Intentar qué?». «Cortar leña, no es tan difícil». Vivian entrecerró los ojos, desconfiada. «¿Se burla de mí?». «No esta vez». El bosque estaba húmedo y denso. Los árboles desprendían un aroma a resina fresca. Caleb colocó el tronco sobre el tocón y le mostró el hacha. Vivian la tomó con ambas manos, sorprendida por el peso. Él se situó a su espalda, sin tocarla, pero cerca, muy cerca. Su voz le llegó suave, apenas un murmullo entre la bruma. «Levante los brazos, no tanto, eso, gire un poco el torso. El filo debe caer recto, no en ángulo. Respire, y suéltelo con fuerza». El golpe fue torpe. La madera apenas se astilló. Caleb no rió, tampoco corrigió con impaciencia, solo asintió con un leve gesto. De nuevo. El segundo intento fue más preciso, y el tercero, aún más. Tras varios intentos, Vivian dejó el hacha sobre la nieve y se giró hacia él con el rostro encendido por el esfuerzo y la adrenalina. Caleb la miró en silencio. Por un instante, sus ojos grises brillaron con algo parecido a admiración, o respeto, o algo más profundo que no supo nombrar. De regreso a la cabaña, Vivian se quitó las botas húmedas y calentó sus manos junto al fuego. Caleb, sentado a un costado, sacaba hilo grueso de cáñamo y una pieza de cuero curtido. «Mis botas necesitan refuerzo en la base», comentó. Ella se acercó y se sentó a su lado. El calor de la chimenea les cubría el rostro, pero el frío aún subía por los pies. Caleb le mostró la costura. Vivian observó en silencio, siguiendo el movimiento lento de sus dedos. Luego, él le pasó la aguja. «Pruebe». Ella tomó la tarea con la misma concentración con la que años atrás había aprendido a bordar iniciales en pañuelos finos.
Pero aquello era distinto. No era adorno, era utilidad, era ayudar. Y él no la corrigió ni una vez. Las noches eran más largas, el invierno más hondo, y sin embargo, el silencio entre ellos no pesaba. Era una forma de compañía, una que no exigía explicaciones ni promesas, solo presencia. Una de esas noches, mientras Caleb se quitaba la camisa tras un día agotador, un desgarrón en la manga llamó su atención. Vivian lo notó y se levantó sin decir palabra. Tomó aguja, hilo y se sentó frente a él. «Déjela», murmuró Caleb. «No importa». «Claro que importa. No voy a permitir que salga al bosque como un mendigo», respondió ella con suavidad. Se acercó. Él se sentó de nuevo. Ella se colocó frente a él y con movimientos cuidadosos comenzó a coser. La tela era áspera. Sus dedos se movían con lentitud. Las puntadas eran firmes. En un momento, la mano de Caleb, apoyada en la mesa, rozó la suya. Fue un roce leve, apenas perceptible, pero ninguno de los dos lo evitó. Vivian no levantó la vista. Caleb no apartó la mano. El tiempo pareció detenerse. Afuera, el viento golpeaba la madera con fuerza, pero dentro de la cabaña solo existía ese instante. La aguja seguía su camino, pero las manos seguían rozándose. Era calor, era tensión, era algo que palpitaba sin nombre. Cuando terminó, Vivian bajó la aguja y la colocó con cuidado en la caja. Entonces lo miró. «Ya está». Caleb asintió, pero no dijo nada. Se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó allí, de espaldas. El silencio se volvió denso. Ella esperó, pero las palabras no llegaron. «¿Va a seguir huyendo?», preguntó al fin con un hilo de voz. «No estoy huyendo», respondió él. «Solo soy realista». Se giró lentamente. Su rostro estaba tenso, contenido. «Usted no pertenece a este lugar, Vivian. Esta cabaña, este mundo, este frío, no es para alguien como usted». Ella lo miró sin moverse. «¿Y cómo es alguien como yo?». «Alguien que nació para vivir en salones, no en graneros. Alguien que sabe bordar nombres, no reparar botas. Alguien que debería estar en una ciudad, no conmigo». Vivian sintió que el pecho se le apretaba. Se levantó con lentitud. Sus ojos ardían. «Tal vez tenga razón. Pero si vine a parar aquí no fue por elección. Y si sigo aquí es porque no tengo a dónde volver. No me mire como si tuviera un mundo esperándome, porque no lo tengo». Caleb apretó los labios. Su expresión era una lucha muda entre lo que sentía y lo que temía. «No me dé su compasión, Caleb», continuó ella con la voz quebrada. «No la necesito. Lo único que quiero es no ser tratada como una intrusa». Él bajó la mirada. «No es compasión, es miedo». Vivian sintió que algo dentro de ella se desmoronaba, no por las palabras, sino por todo lo que no se estaba diciendo. «Entonces no me rechace, no me aparte, no me cierre las puertas solo porque teme volver a perder algo». Él no respondió. Vivian giró sobre sus talones, fue a su habitación y cerró la puerta con firmeza. Solo cuando estuvo sola, dejó que las lágrimas cayeran. Lágrimas silenciosas, nacidas de un dolor nuevo, distinto. No era rechazo lo que dolía, era la impotencia de saberse vista y, aún así, no ser aceptada. Del otro lado de la cabaña, Caleb se quedó de pie frente al fuego. Su camisa cosida colgaba del respaldo de una silla. Sus manos aún temblaban, pero no era el frío, era el roce, era el peso de una mirada. Era ese silencio compartido que ardía más que cualquier llama. El día comenzó sin sol. Las nubes cubrían el cielo con una capa espesa, inmóvil, como si el invierno se negara a ceder ni una hebra de luz. Dentro de la cabaña, el ambiente era tibio, pero el aire cargaba con una tensión que no venía del clima, sino de lo no dicho. Después de la conversación amarga que había sellado la noche anterior, Vivian se levantó con el corazón apretado. Había dormido mal, pero no por frío. Era otro tipo de desvelo, ese que dejan las palabras que cortan sin gritar. Caleb no estaba. Se había marchado antes del amanecer, como solía hacer cuando algo lo inquietaba más de lo que podía soportar. Vivian, sola en el interior, se sentó a los pies de la cama, con los dedos enredados entre las trenzas de la manta.
La cabaña estaba en silencio. Un silencio espeso, casi respetuoso. Caminó hasta su baúl, aquel que apenas había tocado desde su llegada. Estaba cubierto por una manta tejida que ella misma había doblado días antes. Se inclinó y levantó la tapa. Dentro, sus pocas pertenencias conservaban todavía el perfume leve de un mundo que ya no existía. Un pañuelo bordado, un frasco pequeño de agua de rosas, una libreta de notas. Y entonces, entre dos piezas de ropa dobladas con cuidado, la vio. La carta. Estaba arrugada, manchada por el tiempo y por la humedad del viaje. Pero no se había destruido. Vivian la sostuvo entre los dedos. El papel temblaba levemente, como si se resistiera a ser leído otra vez. Lo desdobló. La tinta, en letra femenina, permanecía clara, firme. Era la caligrafía de Clarice, su antigua doncella, la misma que la había acompañado durante años con lealtad aparente. La carta iba dirigida a un senador rival de su padre. No hablaba directamente de ella, pero sugería con evidente intención ciertas indiscreciones, ciertos secretos de la vida privada de los Winslow. Detalles que nadie debía saber. Cosas que solo alguien de la servidumbre, alguien íntimo, podría haber escuchado. La traición estaba allí, silenciosa, negra sobre blanco. Vivian sintió un nudo en la garganta, no solo por el contenido, sino por lo que representaba. Había huido de su mundo por miedo, por vergüenza, por no soportar el peso de un escándalo que, en el fondo, había sido fabricado para herir a su padre. Y sin embargo, ella había sido la pieza sacrificada en el juego político. El sonido de la puerta al abrirse la hizo girar con rapidez. Caleb entró, sacudiendo la nieve de los hombros. Su mirada era seria, pero menos fría que otras veces. Al verla con la carta en las manos, se detuvo. «¿Qué es eso?». Vivian no respondió enseguida. Solo lo observó con ojos velados y luego alzó el papel. «La razón por la que estoy aquí», dijo con voz serena, aunque el temblor en sus dedos la traicionaba. «Esto es lo que me obligó a huir». Caleb dejó el abrigo en el perchero. Caminó hacia ella, lento, como si se acercara a algo que doliera sin saber dónde tocar. «¿Puedo?». Ella dudó un instante, luego asintió y le entregó la carta. Él la leyó en silencio. Su expresión no cambió, pero su mandíbula se tensó. Al terminar, bajó el papel y la miró. No con juicio, sino con una mezcla de comprensión amarga y rabia contenida. «La vendieron», dijo en voz baja. «Sí. La usaron como se usa una pieza de ajedrez, y la dejaron sola cuando más necesitaba protección». Vivian bajó la mirada. No esperaba consuelo, solo que él supiera. No fue solo la traición. Fue darme cuenta de que mi apellido no significaba nada cuando dejaba de ser útil, que la gente que me rodeaba hablaba de honor, pero me entregó a la vergüenza sin mirar atrás. Caleb sostuvo la carta unos segundos más. Luego la dobló con cuidado y la colocó sobre la mesa. No la quemó. Tampoco la escondió. «Usted no es como ellos», dijo casi con dureza. «Pero viene de ese mundo, y ese mundo aplasta a los que no encajan, como yo, como usted ahora». Vivian lo miró con sorpresa. Había algo en su voz que nunca antes había oído. Un cansancio antiguo, una furia silente. «¿Eso es lo que piensa de mí? ¿Que soy como ellos?». «Lo pensé al principio», confesó, sin rodeos. «Que era una más, elegante, frágil, orgullosa. Pero estaba equivocado. Lo veo cada día, en su manera de esforzarse, de quedarse, aún pudiendo odiarme, de no rendirse». Vivian sintió que las lágrimas amenazaban con subir, pero las contuvo. Era demasiado. Demasiado peso. Demasiada emoción contenida en palabras simples. «No sé quién soy ahora», dijo con un hilo de voz. «Pero no soy la mujer que era antes. Esa ya no existe». Caleb asintió. Se alejó de la mesa, recogió una manta, la colocó sobre el respaldo de la silla y se sentó frente al fuego. Vivian lo observó. Su espalda era una sombra fuerte y cansada. Sus manos, que tantas veces había visto partir leña, ahora colgaban sin tensión, como si llevaran un peso que no pudiera repartirse.
El silencio se instaló entre ellos. No era incómodo. Era necesario. Pasaron unos minutos. Luego, con voz baja, Caleb rompió esa calma. Cuando enterré a Thomas, nevaba como hoy. Vivian giró lentamente el rostro. Él no la miraba. Fijaba los ojos en las brasas, como si hablara no con ella, sino con el recuerdo. Tenía fiebre. No teníamos médico. Estábamos solos. Margaret rezaba. Yo buscaba leña como un condenado. La cuna crujía cada vez que él se movía. Y luego, ya no crujió más. Su voz se quebró levemente, apenas una grieta. Salí con él en brazos. Cavé con las manos. No podía esperar a la primavera. La tierra estaba dura. La nieve caía. Pero lo hice, porque no soportaba tenerlo dentro. Porque cada rincón me gritaba su nombre. Vivian ya no contuvo las lágrimas. No por compasión, no por tristeza, sino por la belleza cruel de una herida abierta. Por la valentía de un hombre que no lloraba, pero cuyo pecho hablaba por él. «No tiene que contármelo», susurró. «Lo necesitaba», respondió él, al fin mirándola. Y entonces, en ese instante, sus miradas se encontraron en una verdad compartida. Dos vidas marcadas por la pérdida. Dos seres que no se habían buscado, pero que comenzaban a reconocerse en el dolor. La carta quedó sobre la mesa, sin fuego, sin cenizas, como testigo mudo de todo lo que había sido, y como prueba de que a veces lo que no se quema es lo que finalmente nos revela. El viento del amanecer era distinto. Soplando desde el este, arrastraba con él una sensación que no pertenecía a las montañas. Era una corriente más liviana, menos helada, casi como si trajera noticias de un mundo que, para Vivian, ya parecía enterrado bajo la nieve. En la cabaña, el día comenzaba como tantos otros, con el crujido de la leña, el aroma del café recién hervido y el silencio compartido de dos almas que habían aprendido a habitar la misma herida sin estorbarse. Caleb cortaba tiras de cuero junto a la ventana, con la mirada baja, mientras Vivian remendaba una camisa rota cerca del hogar. Había entre ellos una calma cuidadosa, tejida con hilos frágiles, donde cada gesto tenía su lugar. Ninguno de los dos lo sabía con certeza, pero aquella paz contenía más intimidad que cualquier palabra. Fue el sonido de cascos lo que quebró esa rutina, un galope suave, distante, que se fue haciendo más claro a medida que se acercaba a la cabaña. Caleb levantó la cabeza. Su mano se detuvo sobre el cuchillo. Vivian también alzó la vista, frunciendo el ceño. No esperaban a nadie. Nadie subía por aquellos caminos durante el invierno, y menos aún a caballo. Caleb se acercó a la puerta. Tomó su escopeta del rincón y la sostuvo con firmeza antes de abrir. La nieve brillaba bajo un cielo blanco, y una figura envuelta en un abrigo oscuro se acercaba montando un caballo castaño. El sombrero de ala ancha, la bufanda al cuello, el porte seguro. El hombre se detuvo a unos pasos de la entrada, desmontó con agilidad y saludó levantando una mano enguantada. «Buen día, señor», dijo con voz grave, sin hostilidad. «Disculpe la intromisión. Mi nombre es Everett Lang. Soy explorador, vengo de Denver. La tormenta me alcanzó más pronto de lo previsto y busco refugio por la noche. Me dijeron en el paso de los leñadores que había una cabaña en esta dirección». Caleb no respondió de inmediato. Observó al forastero con detenimiento y luego, tras unos segundos de silencio, asintió con cautela. «Puede entrar, pero su caballo se queda afuera». «Lo entiendo», respondió el hombre, amarrando al animal junto a la cerca. Cuando entró, Vivian lo miró desde su asiento. Al quitarse el sombrero, dejó ver un rostro curtido por el sol, de ojos claros y barba bien recortada. Era un hombre de no más de 40 años, con modales refinados para alguien acostumbrado al polvo de los caminos. Everett se acercó al fuego y se frotó las manos. «Gracias por recibirme. No esperaba encontrar almas vivas tan alto en estas montañas». «Somos pocos», respondió Caleb sin apartarse de la puerta. «Y nos gusta estarlo». El explorador sonrió, comprendiendo el mensaje implícito. «Lo entiendo. La soledad tiene sus propias reglas». Entonces, sus ojos se desviaron hacia Vivian. La observó con atención, sin rudeza, pero con una expresión que la hizo tensarse. Parpadeó con lentitud. Luego frunció el ceño.
¿Dijo que se llama Vivian? Ella asintió con gesto cauteloso. ¿Vivian Winslow? El silencio en la cabaña se volvió espeso. Caleb dio un paso hacia el centro de la sala. ¿La conoce? No personalmente, respondió Everett, sin apartar la vista de Vivian. Pero su rostro ha aparecido en más de un periódico en las últimas semanas. Se ofrece recompensa por información sobre su paradero. Su familia la está buscando. Todo Boston está pendiente del escándalo. Algunos creen que ha sido secuestrada, otros que huyó por vergüenza. Pero el apellido Winslow no se borra tan fácil. Vivian sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Caleb la miró. No dijo nada, pero su silencio fue más punzante que cualquier palabra. «No soy una fugitiva», dijo ella con voz firme. «Y no he cometido ningún crimen, solo me fui». Everett se encogió de hombros. «No me corresponde juzgar, solo pensé que merecía saberlo. Si decide volver, puedo guiarla de regreso en cuanto la nieve lo permita. Sé el camino, me pagan por eso». «No voy a volver», declaró ella sin dudar. Pero Caleb ya no la miraba. Se volvió de espaldas, se acercó a la mesa y colocó ambas manos sobre la superficie. Su respiración era lenta, pero tensa. Las palabras de Everett seguían flotando en la sala como una neblina que nadie podía disipar. «¿Lo sabías?», preguntó sin girarse. «No», respondió Vivian con sinceridad. «No tenía idea de que me buscaban, ni que mi nombre estaba en los periódicos». Caleb se giró lentamente. Sus ojos ya no eran los de antes. Algo se había cerrado en su mirada, algo que ella reconoció de inmediato: desconfianza. «¿Y por qué viniste aquí, entonces? ¿Por qué esta montaña, esta cabaña?» «No planeé llegar aquí. Fue el azar, el destino, el peligro». «El peligro», repitió él con amargura. «Y yo fui tu refugio conveniente». Vivian dio un paso al frente. «No digas eso. Nunca usé este lugar, ni a ti. He sido honesta. He trabajado. He intentado ser parte de esto». «¿Parte de qué, Vivian? ¿De mi vida? ¿De un mundo al que no perteneces?» Ella se estremeció. La herida era limpia, precisa, como solo puede herir quien ya se ha acercado demasiado. «¿Eso es lo que piensas? ¿Que todo fue una mentira?» Caleb la observó con dureza. «Pienso que una mujer como tú no se queda en un sitio como este por voluntad. Pienso que tarde o temprano habrías regresado a lo tuyo, a tu apellido, a tus privilegios». «No tengo a dónde regresar», dijo ella con voz quebrada. «No quiero regresar». «Entonces vete con él, baja la montaña, decide lo que harás, pero aquí ya no sé quién eres». Vivian se quedó inmóvil. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos, pero no las dejó caer. Dio un paso atrás, luego otro. La carta que aún conservaba en el equipaje le pesaba como plomo. No por lo que decía, sino por todo lo que Caleb se negaba a ver. Que ella también había sido usada, traicionada, despojada. Que lo único que había encontrado entre esas paredes de madera era verdad. Everett, al notar la tensión, se levantó. «Puedo salir, parece que necesitan hablar». «No hace falta», respondió Caleb. «El clima empeorará. Quédese hasta la mañana». Vivian giró sin decir una palabra y se encerró en la pequeña habitación. Allí, sentada junto a la cama, con los ojos fijos en la lámpara encendida, comprendió que lo más doloroso no era que él dudara de su historia, sino que dudara de su corazón. Y mientras la nieve comenzaba a golpear con más fuerza las paredes de la cabaña, lo que habían construido durante semanas comenzaba a resquebrajarse. No por mentiras, no por traición, sino por el peso del pasado que ninguno de los dos había terminado de enterrar. La madrugada llegó con una nevada tenue, de esas que no anuncian peligro, pero cubren el mundo de un velo silencioso. Era la nieve que cae cuando todo parece haberse dicho, cuando las decisiones han sido tomadas en el fondo del alma. No era una nevada feroz ni despiadada. Era otra cosa. Una despedida blanca. Un suspiro del invierno antes de ceder el paso. Vivian se levantó antes del alba. La cabaña dormía, sumida en un silencio espeso que solo se rompe cuando alguien se va. Caleb no estaba en la sala. Probablemente seguía en su habitación, con el cuerpo cubierto por mantas y el alma envuelta en las palabras que ambos no supieron pronunciar a tiempo. Everett
El explorador aún roncaba en el catre improvisado junto al hogar, ajeno a la tormenta interior que se libraba a pocos pasos. Ella se movió en silencio, como lo había aprendido en las últimas semanas. Se vistió con lentitud, cubriéndose con varias capas de lana y el abrigo que aún conservaba del viaje. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por lo que estaba a punto de dejar atrás. Caminó hasta la mesa de madera donde tantas veces había bordado en silencio, donde había compartido pan y sopa, miradas esquivas y confesiones temblorosas. Sobre esa misma superficie, colocó una hoja doblada. La había escrito la noche anterior cuando no pudo dormir. Sus dedos aún conservaban el temblor de la tinta reciente. La carta no era larga, pero en cada línea había depositado el peso de lo vivido. Caleb. No sé cómo se despiden las personas que han compartido el invierno más largo de sus vidas. No sé si debo agradecerte o pedirte perdón. Tal vez ambas cosas. Me iré, no porque quiera, sino porque no sé cómo quedarme donde no soy deseada. Sé que no fui clara, que oculté más de lo que mostré, pero juro que lo que viví aquí fue real, que mi risa fue verdadera, que mi silencio fue amor contenido. No tienes que perdonarme, pero quiero que sepas que te quise en cada leña que partiste, en cada taza de té que serviste sin mirarme. Te quise cuando me gritaste, cuando me evitaste, cuando me cuidaste sin palabras. Y aún te quiero. Vivian. La dejó sobre la mesa, sujetada con una piedra lisa. Luego, se detuvo un momento junto a la puerta. Observó la habitación con detenimiento. El banco donde él solía sentarse. La repisa con las figuras de madera. La manta que ella había remendado. Todo era pequeño, pero ahora pesaba más que una mansión. Llevaba en sí la huella de algo que nunca se dijo en voz alta, pero lo envolvía todo. Salió sin hacer ruido. La nieve crujió bajo sus botas. El caballo de Everett ya estaba ensillado, y el trineo de madera esperaba junto al sendero helado. El explorador la saludó con una inclinación de cabeza. No preguntó nada, solo le ofreció la mano para ayudarla a subir. Mientras Vivian se acomodaba entre las pieles, sintió un nudo en el pecho que no podía tragar. El viento le golpeaba el rostro, pero no era eso lo que le humedecía los ojos. En la cabaña, Caleb despertó cuando los primeros rayos del amanecer apenas se filtraban entre las cortinas. Se incorporó con una sensación extraña en el pecho, una ansiedad que no reconocía. Caminó hasta la sala, aún descalzo, y lo supo. La ausencia se sentía en el aire, como cuando un ave abandona el nido y el silencio es más pesado que el canto. La vio enseguida. La carta. Sus ojos recorrieron las líneas con lentitud. A medida que avanzaba, su expresión se transformaba. Lo que comenzó como confusión se volvió certeza. Lo que parecía resignación se convirtió en urgencia. No pensó, solo actuó. Se vistió con rapidez, tomó su abrigo y cruzó la puerta. Afuera, la nieve caía con dulzura, pero él no la sentía. Fue hasta el establo, ensilló su caballo con movimientos torpes y lo hizo descender por el sendero helado, guiado solo por la intuición. El viento golpeaba su rostro, los copos se adherían a sus pestañas, pero nada lo detenía, ni el hielo, ni el miedo, ni el orgullo, porque ella se iba, porque se había ido sin querer irse, y porque por primera vez en años sentía que su mundo volvía a desmoronarse por no haber sabido sostener lo que el destino había puesto en sus manos. El trineo avanzaba con lentitud entre los árboles, bordeando el río helado. Vivian mantenía la mirada baja. El corazón le latía con una cadencia irregular. No había dicho adiós, no había oído su voz, solo tenía el eco de una carta que tal vez no sería leída a tiempo. Y entonces lo oyó. Un galop. Volteó con el alma en la garganta. Entre los pinos cubiertos de blanco, la figura de Caleb emergía como una sombra hecha carne, el abrigo ondeando al viento, la mirada fija en ella. Su caballo descendía con fuerza, desafiando el hielo. Everett tiró de las riendas. El trineo se detuvo. Caleb descendió del caballo con rapidez. Caminó hacia ella. No dijo nada. No era necesario.
Vivian lo miró, con los ojos llenos de algo que no podía nombrar. Él extendió la mano, la tomó, firme, cálida, verdadera, y en ese gesto, sin una sola palabra, Vivian supo que aún no era tarde. A su alrededor, la nieve seguía cayendo, la última nieve, la que no cubre, sino revela, la que no aísla, sino conecta. Y entre el bosque, el silencio y el amor que por fin se atrevía a mostrarse sin miedo, dos almas heridas entendieron que a veces, solo a veces, el invierno puede ser el lugar donde comienza la primavera. La nieve aún cubría los senderos como una última caricia del invierno, pero ya no era un muro. El cielo, más claro, anunciaba la cercanía de la primavera con una luz distinta, más suave, más limpia. Caleb y Vivian descendieron por la ladera en silencio, envueltos por el aire frío y por una quietud que no era incómoda, sino necesaria. El caballo caminaba con paso firme, y el trineo, ya vacío, quedaba atrás como un recuerdo que no se deseaba arrastrar. Al llegar a la cabaña, Vivian bajó con cuidado. Su abrigo estaba empapado por la nevada, el rostro enrojecido, los labios helados, pero el corazón, más tibio que nunca. Caleb desmontó sin decir palabra. Sus pasos resonaron sobre la madera del porche, con ese sonido familiar que ella había aprendido a reconocer, incluso dormida. Cruzaron la puerta. El hogar aún conservaba brasas, y la tibieza adormecida del interior los envolvió como si los estuviera esperando. Ninguno encendió la lámpara. El resplandor del fuego era suficiente. Vivian se quitó el abrigo con lentitud. No sabía si debía hablar, si debía pedir perdón por haberse marchado, o agradecer por haber sido encontrada. Pero Caleb, que jamás había temido al silencio, dio el primer paso. Caminó hasta la repisa más baja de la estantería, esa que ella había aprendido a no tocar, y sacó un cuaderno de tapas desgastadas por el uso. Lo sostuvo entre las manos con una ternura que desentonaba con sus gestos ásperos de hombre de montaña. Se lo ofreció sin mirarla. «¡Era de Thomas!», dijo en voz baja. Vivian lo tomó con delicadeza. El cuaderno era delgado, cosido con hilo grueso. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de dibujos infantiles, árboles torcidos, figuras humanas con brazos extendidos, animales de formas imperfectas, una casa cuadrada con techo en punta y, en una de las últimas páginas, un dibujo de un hombre con hacha y un niño con gorro de lana. Los trazos eran torpes, pero hablaban más que cualquier relato. «Lo dibujó la última semana», agregó Caleb, con voz apenas audible. «No sabía escribir mi nombre, pero sabía dibujarme». Vivian acarició la hoja con los dedos. Luego levantó la vista. «¿Puedo guardarlo?». Caleb la miró por fin. Sus ojos grises no tenían dureza esta vez. «Es tuyo ahora». La frase no fue grandilocuente, pero en su simpleza, Vivian sintió que algo se quebraba en su interior. No por tristeza, sino por la certeza de que aquel hombre le estaba entregando no solo un recuerdo, sino una parte de sí mismo. Esa noche no hablaron más. Compartieron una sopa caliente. Encendieron la lámpara cuando la leña se consumía. Y cuando llegó la hora de dormir, Vivian se retiró a su habitación con el cuaderno contra el pecho y el corazón latiendo con una esperanza nueva. A la mañana siguiente, se levantó antes que él. Fuera, la nieve había comenzado a ceder. Se notaba en el sonido de las ramas al caer y en el barro que emergía tímidamente bajo las capas blancas. Con manos decididas, Vivian tomó su baúl, lo abrió por última vez y sacó la carta arrugada. Aquella que había guardado por costumbre, por miedo, por no saber cómo soltar lo que tanto daño le había hecho. La llevó hasta el hogar. No necesitó ceremonia, ni palabras, solo un fósforo y valor. La arrojó al fuego. El papel se curvó al instante. Las letras desaparecieron entre llamas anaranjadas, consumidas con la rapidez de todo lo que alguna vez fue mentira. Caleb, de pie tras ella, observaba en silencio. «No quiero cargar más con lo que otros escribieron sobre mí», dijo ella sin mirarlo. «Prefiero escribir mi historia aquí». Él se acercó un poco más. «¿Y cómo sería esa historia?». Vivian se giró. Su rostro no tenía lágrimas ni rabia, solo determinación. Con un invernadero junto al granero, con gallinas,
con una cocina llena de aromas que aún no sé preparar, con silencios que no sean castigo, sino espacio, y contigo, si tú también quieres. La mirada de Caleb era la de un hombre que había amado solo una vez en la vida, y que ahora se encontraba frente a la segunda oportunidad que nunca creyó merecer. «Quiero que te quedes», dijo con firmeza, «pero no como huésped, no como alguien que espera. Quiero que seas mi compañera. No tengo más que ofrecerte que mi palabra, mis manos y esta cabaña». Vivian sonrió. Fue una sonrisa tenue, temblorosa, pero verdadera. «Entonces sí, pero con una condición». Caleb frunció el ceño. «Quiero quedarme como igual, no como salvada, no como la mujer que tú protegiste. Quiero construir, decidir, sembrar. Quiero que cuando me mires no veas a alguien que fue rescatada, sino a alguien que eligió quedarse». Caleb asintió. Su mano se extendió hacia ella. El roce de sus dedos fue suave, lento, y cuando se tocaron, no hubo pasión explosiva, ni promesas apresuradas. Solo dos almas heridas que por fin se encontraban de frente. Pasaron los días con una nueva armonía. Las rutinas se reconfiguraron. Vivian salía al amanecer con una libreta en la mano, planeando el espacio para el invernadero que soñaban construir. Caleb limpiaba herramientas oxidadas, reforzaba el techo del granero, preparaba la tierra que, en pocas semanas, comenzaría a descongelarse. Las conversaciones eran breves, pero significativas. Hablaban del tamaño de las camas de siembra, del corral para las gallinas, del lugar donde podría construirse un segundo banco de madera, esta vez para dos. Una tarde, mientras ella tejía junto al hogar, él se sentó frente a ella con una hoja de papel en la mano. Se la entregó. «¿Qué es esto?» «La lista de lo que necesitamos para comenzar. Mañana iremos al mercado. Hay un vendedor que trae semillas. Quiero que lo elijamos juntos». Vivian tomó la hoja. Era una letra temblorosa, grande, pero clara, y en cada renglón, más que objetos, había un símbolo de lo que vendría: pala de hierro, canasta de mimbre, manta para gallinas, molinillo de café. Ella levantó la vista. «¿Y si no nos alcanza?» «Entonces comenzaremos con menos, pero será nuestro». El fuego del hogar crepitó. Afuera, la nieve comenzaba a ceder por completo, y dentro, sin necesidad de grandes declaraciones, Vivian y Caleb construían algo más fuerte que la madera, más tibio que la lana, más profundo que el silencio. Una vida compartida. Cuando el alma se atreve, ya no hay vuelta atrás, solo caminos nuevos, y un amor que, por haberse construido con lentitud, no conoce derrumbes, solo raíces, solo verdad, solo ellos. La primavera llegó sin anunciarse con grandes gestos, pero su presencia se sentía en cada rincón. El hielo que durante meses había dominado la montaña comenzó a retroceder con humildad, dejando a su paso tierra húmeda, ramas que reverdecían y pequeños brotes que se asomaban como secretos antiguos despertando. El aire, más liviano, traía aromas que Caleb casi había olvidado, y que para Vivian eran una revelación: a tierra recién removida, a savia viva, a sol tibio acariciando la piel. La cabaña, testigo de tantos silencios, también había mudado su piel. Donde antes colgaban herramientas oxidadas, ahora había ramos de flores secas, recogidas por Vivian en sus paseos matutinos. Las mantas tejidas a mano cubrían los respaldos de los asientos, y sobre la mesa, un cuenco de cerámica contenía manzanas arrugadas pero dulces, como si hasta la fruta se hubiera resignado a permanecer en aquel hogar donde, por fin, habitaba la esperanza. Vivian caminaba descalza por el interior, sus pasos suaves resonando sobre la madera pulida. Su vestido, de lino claro, dejaba entrever los bordados que había ido haciendo en las noches largas de invierno. Ya no vestía para esconderse ni para demostrar nada a nadie. Vestía para sentirse viva, para sentirse parte de ese rincón del mundo que ahora era suyo. Caleb observaba desde la ventana cómo el sol descendía entre los árboles. La pala descansaba junto a la puerta, y junto al pozo recién reparado, los tablones que usaría para el nuevo banco esperaban ser unidos. Pero no tenía prisa.
Por primera vez en años no sentía que el tiempo se le escapara, porque ella estaba ahí, y eso lo cambiaba todo. ¿Vendrás conmigo mañana?, preguntó Vivian sin girarse, mientras recogía las cáscaras de cebolla que había usado para teñir hilo. ¿A dónde?, respondió él, saliendo de sus pensamientos. Al mercado. Dicen que los comerciantes han bajado del valle con semillas nuevas y con historias aún más nuevas. Quiero ver qué es lo que cuentan de este año que comienza. Caleb dudó un segundo, no por miedo al mercado, sino por lo que implicaba caminar junto a ella delante de otros. Pero al verla, tan segura, tan serena, comprendió que no se trataba de él. Se trataba de acompañarla en su decisión de no esconderse más. «Iremos», respondió con voz firme, «pero tú escogerás las semillas». Ella sonrió, y esa sonrisa le bastó. A la mañana siguiente, la montaña lucía como un cuadro pintado con manos generosas. El verde comenzaba a cubrir los claros, los arroyos cantaban con brío, y las aves retornaban en pequeñas bandadas que cruzaban el cielo limpio. El camino al mercado era largo, pero familiar. Caleb guió el carro con destreza, mientras Vivian, sentada a su lado, recogía mechones de cabello que el viento le lanzaba al rostro. Al llegar al pueblo, la plaza central bullía de vida. Hombres de sombrero ancho, mujeres con canastos al brazo, niños corriendo con manos sucias de melaza. El aroma del pan horneado se mezclaba con el del cuero, el tabaco y las flores silvestres. Para muchos, era apenas un día de mercado. Para Vivian, era el primer día en que podía caminar sin miedo, sin peso en los hombros, sin apellido que le impusiera un rol. Pero no todos estaban preparados para verlos juntos. Las miradas se detuvieron en ellos como cuchillos suspendidos. Algunos fingieron no notar, otros susurraron entre sí. La joven de cabellos claros y el hombre de las montañas. Una pareja improbable, una historia que se salía del guión. Aún así, caminaron tomados del brazo. En uno de los puestos, una mujer mayor les ofreció bulbos de azafrán. Vivian se inclinó para olerlos. «Parece que la primavera también llegó a su casa», comentó la anciana, con una sonrisa torcida. «Y llegó para quedarse», respondió Vivian sin vacilar. La tensión se disipó apenas por un instante, pero fue suficiente para que Caleb se sintiera orgulloso, no solo de ella, sino de sí mismo por haberla dejado entrar. Sin embargo, no todo sería apacible. Cerca del puesto de telas, un hombre delgado, con cuaderno en mano y mirada curiosa, se acercó. «¿Señor Whitmore?», preguntó ladeando la cabeza. «Le ruego me disculpe, pero usted es Caleb Whitmore, ¿cierto? Antiguo residente de Silver Creek, viudo. ¿Y usted, señorita o señora? ¿Acaso es Vivian Winslow?». El aire pareció congelarse. Caleb apretó la mandíbula. Vivian, sin titubear, soltó su brazo y dio un paso al frente. «Soy Vivian», afirmó. «Y si desea escribir algo, no le daré evasivas. Hay quienes han ofrecido buen dinero por saber su paradero», murmuró el periodista, sacando lápiz. «Y esta historia tiene matices inusuales». «Entonces escriba la verdad», dijo ella con voz firme. «Escriba que una mujer decidió dejar atrás un apellido que le pesaba, que eligió vivir en las montañas no para huir, sino para encontrarse. Escriba que esta soy yo ahora». El periodista se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó el lápiz, cerró su cuaderno y se alejó, sorprendido por no haber hallado escándalo, sino dignidad. Caleb la miró con intensidad. No dijo nada, pero la admiración que reflejaban sus ojos era más poderosa que cualquier declaración. Al regresar a casa, el día ya comenzaba a oscurecer. Las sombras se estiraban por el suelo, y el crepitar del fuego les daba la bienvenida, como si supiera que venían con el alma plena. Caleb se dirigió al cobertizo. Vivian lo siguió con la vista desde la puerta. Minutos después, él arrastró hasta el porche 2 tablones pulidos, los martilló con calma, como quien conoce bien el sonido de la madera al rendirse, y al cabo de una hora, un nuevo banco adornaba la entrada de la cabaña. «No es tan firme como el otro», dijo, limpiándose las manos en la camisa. «Pero es más ancho, para 2. Vivian se sentó, él a su lado. Las estrellas comenzaban a brotar una a una. El aire era tibio, y por primera vez
No había silencios incómodos, ni heridas abiertas, ni palabras no dichas. Solo paz. Y una promesa. La promesa de que el deshielo no solo era en la montaña, sino en sus corazones. El tiempo, con su paso inclemente pero sabio, había pintado de plata algunas hebras en la melena de Caleb y suavizado los gestos de Vivian hasta tornarlos aún más dulces. 8 años habían pasado desde aquella primavera en la que decidieron, contra toda lógica, forjar una vida en común, no como fugitivos ni redimidos, sino como iguales. La cabaña seguía en pie, ahora con 2 habitaciones más, un cobertizo donde crecían frascos de mermelada y miel casera, y un invernadero que, aún en los inviernos más duros, mantenía vivos los tomates y las caléndulas. Las risas infantiles que un día Vivian había soñado en silencio ahora eran una sinfonía real. Caleb y ella tenían 2 hijos. El mayor, de 7 años, llevaba el nombre de un abuelo que Vivian jamás había conocido, pero que sonaba firme en sus labios: Elias. La menor, una niña de mirada vivaz y espíritu indomable, se llamaba Clara, como la primavera clara que la vio nacer. La familia era conocida en todo el valle, no solo por la calidez de su trato, sino por la historia que ya nadie se atrevía a contar con susurros. El escándalo había sido reemplazado por respeto. La hija de los Winslow, la que había desaparecido tras rechazar un matrimonio por conveniencia, se había convertido en una mujer admirada por su labor comunitaria, por sus clases de alfabetización a las niñas del pueblo, por su forma de mirar a los demás sin juicio, con compasión. Caleb, por su parte, se convirtió en algo más que el hombre solitario de las montañas. Recuperó su dignidad como artesano, enseñó a otros a trabajar la madera y escribió en secreto, en sus noches de silencio, un diario que narraba no el dolor de la pérdida, sino la reconstrucción del alma. Nunca volvió a ser el hombre que fue, y eso era, precisamente, su mayor victoria. Pero no todos tuvieron el mismo destino. En el este, el apellido Winslow comenzó a desvanecerse en los círculos que antes lo enaltecían. Los herederos, al ver que Vivian no regresaría jamás, vendieron las tierras de Vermont y desaparecieron de los titulares. Algunos intentaron contactar a Vivian, con cartas tardías y promesas huecas. Ella nunca respondió. Solo guardó una de aquellas cartas, la de una hermana menor que, en secreto, la admiraba, y la enterró bajo un manzano joven junto al invernadero. A veces leía en voz alta para sus hijos bajo sus ramas, como si allí hubiera sembrado no solo una historia, sino un cierre. Aquella mañana de primavera, 8 años después, el mercado del valle celebraba una feria especial. Vivian, vestida con un sencillo vestido de lino azul, tejía con otras mujeres del pueblo, mientras Clara correteaba descalza por los puestos, y Elías ayudaba a su padre a exhibir muebles en miniatura que él mismo había tallado. Una reportera joven, hija del antiguo periodista que los había intentado exponer, se les acercó con una sonrisa curiosa. «Señora Vivian, ¿aún le molesta que pregunten por su historia?» Vivian la miró con ternura y negó con la cabeza. «Las historias no me molestan, si se cuentan con verdad», respondió. «Solo le pido que no escriba sobre escándalos, ni linajes, ni pérdidas. Escriba sobre reconstrucción, sobre amor, y sobre las raíces que se eligen, no las que se imponen». La joven asintió conmovida. Aquella noche, bajo un cielo despejado y una luna que parecía bendecir cada rincón de la montaña, Vivian y Caleb se sentaron juntos en el banco de madera frente al hogar. El mismo banco que él había construido aquella primavera del Renacimiento. Los niños dormían dentro. El fuego crepitaba bajo el techo. Y sobre las rodillas de Vivian descansaba el cuaderno de dibujos de Caleb, ahora lleno no solo de figuras de un hijo perdido, sino de los rostros de sus hijos nacidos del amor. «¿Aún temes que esto no sea real?», preguntó ella en voz baja, sin dejar de mirar las páginas. Caleb la miró, y en su silencio había más verdad que en cualquier palabra. «Temo que un día no me alcance la vida para agradecerlo», susurró él. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y juntos contemplaron la montaña. Había flores nuevas brotando en la tierra,
pero también había raíces profundas, invisibles, que sostenían todo desde lo más hondo. Porque cuando el alma se atreve y el corazón resiste, hasta la nieve más cruel termina cediendo. Y así, con cicatrices convertidas en memoria, con ternura en los gestos cotidianos y con una historia que ya no debía ser contada en susurros, Caleb y Vivian sellaron no un final, sino una vida, la que construyeron, piedra por piedra, día por día, con amor, con valentía, con promesas que el tiempo, lejos de quebrar, volvió eternas. Hay historias que no solo se leen, se sienten. Historias como la de Vivian y Caleb, donde el amor no surge de un instante perfecto, sino de las heridas, de las pérdidas, de los silencios que poco a poco se llenan de verdad. Esta es una historia que nos recuerda que no hay pasado que defina el valor de una mujer ni dolor que le quite a un hombre la posibilidad de volver a empezar. Porque a veces, cuando creemos que todo está perdido, la vida nos sorprende con un refugio en medio de la nieve y con un corazón dispuesto a quedarse. Si esta historia tocó tu alma como tocó la nuestra al crearla, te invitamos a dejar en los comentarios la palabra raíz. Así sabremos que estuviste con nosotros hasta el final y que esta historia dejó huella en ti también. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si deseas agradecer el trabajo de quienes hacemos posible estas narraciones, puedes hacerlo enviando un súper gracias con el monto que tú puedas o desees. Cada gesto, por pequeño que parezca, nos ayuda a seguir creando con el corazón. Y si no puedes apoyar de esa manera, no te preocupes. Compartir esta historia con tus seres queridos, tus amigas o en tus redes también es una forma hermosa de ayudarnos a seguir creciendo. Te invitamos a ver otras historias similares que estoy dejando en las tarjetas. Tal vez, en una de ellas, también encuentres un pedacito de ti. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Gracias por ser parte de este rincón donde el amor siempre encuentra el camino.